En la clase pasada pudimos ver las olas del desarrollo, donde trabajamos y pudimos identificar las diferencias entre sistema, sistemática y proceso, donde veíamos cómo en la sistemática yo podía dar explicaciones a una serie de eventos organizados y que estaban circunscritos a una circunstancia especial, pero que tenía una serie de elementos que yo los podía explicar de manera organizada. Esto era lo que yo hacía, por ejemplo, con las olas. Y proceso significaba coger un punto de estos y poderlo yo desarrollar e identificar tranquilamente en términos de lo que era propio del sistema. Mientras tanto, cuando yo hablaba acerca de lo que era el sistema, yo estaba haciendo un análisis transversal del mismo, donde tomaba un elemento como fue lo que hice con el agua, y podemos tener mucho más, y generaba estos análisis transversales. Estos análisis transversales me identificaban lo que eran el término sistema, me explicaba cómo se configuraban las olas del desarrollo, donde teníamos un sentido de avance, donde todo estaba de manera dinámica. Por eso algunos de ustedes comienzan a interpretar cómo el pensamiento sistémico les va a dar este sentido de orientación dinámica, pero de manera organizada, etapa tras etapa. No es algo que se dé por sí solo, sino que todo tiene un origen. Hay circunstancias que le permiten a uno poder dar estas explicaciones, pero al mismo tiempo no podría decir que nada se detiene. Entonces, para cualquier profesional, ya sea ingeniero, diseñador, economista, administrador, en fin, este tipo de explicaciones en términos de lo que es la sistémica y la sistemática le permite orientar en buena medida las circunstancias que vive o que puede llegar a vivir como profesional. Ahora pasaremos a ver una de las primeras herramientas para explicar el pensamiento, los organigráficos. Los organigráficos normalmente se nos presentan bajo unos contextos de información jerarquizada, donde la figura que tenemos aquí en términos del organigráfico, la figura me va a permitir tomar un elemento principal y a partir de este elemento principal poderlo organizar o desplegar en otros elementos igualmente importantes, y a su vez poder desplegar nuevos elementos, y de esta manera tengo la sensación de una jerarquía por niveles de importancia en términos de la información. Esta jerarquía por niveles de importancia pueden significar o personas o información, o personas relacionadas con información. A veces cuando solamente tenemos personas, nosotros hablamos que esta figura corresponde a un organigrama. En este caso vamos a utilizarlo, la misma figura, pero para contener información, y de acuerdo a los niveles decimos que dependiendo si es más alto o más bajo, si es más alto va a tener mayor grado de atención e importancia, incluyendo posiblemente mayor poder, autoridad o mando en términos de la capacidad de generar la información por la persona que está ahí en ese nivel. Los organigráficos entonces me permiten poder estructurar la información de esta manera. Por ejemplo, yo podría con un organigráfico organizar qué es lo que tiene que hacer un gerente de planta en términos de la idea, de estructurar la idea, de hacerles una y desplegarla en un sentido y enfocarlas. Y vamos a ver, por ejemplo, un gerente tiene un problema, en ese momento cualquiera, el futuro del agua, la energía solar, el futuro, por ejemplo, de la energía solar va a tener problemas de suministro. Entonces yo comienzo a preguntarme, ok, ¿cuáles serían los temas principales con los cuales el gerente puede trabajar y cuáles serán los subtemas con que le va a dar respuesta a esta problemática que tiene que contestarse? O también yo podría decir, vamos a gerenciar una planta, y para gerenciar una planta yo podría comenzar a preguntarme cuáles son los elementos que requiero para poderla estructurar. Entonces, tomando la administración básica, podría decir que tiene que planear, organizar, dirigir y controlar como elementos principales, y cada uno de estos despliega a su vez una serie de tareas. De esta manera, un gerente de planta o alguien que yo le pueda decir, usted acaba de ser nombrado gerente de planta, o haciendo error que alguno de ustedes recién graduado reciba esa instrucción, ustedes podrían organizar perfectamente la forma como pueden atender la gerencia que les está solicitando en términos de estas 4 grandes funciones, y asimismo en términos de las tareas que esto implica o les desarrolla. Como ven, un organigráfico, como decíamos, tiene esas características de tomar una información a partir de un requerimiento principal y poder organizar las ideas y jerarquizarlas de una manera estructurada. Es algo rápido, muy concreto. Normalmente están separadas. Miren ustedes que tienen totalmente distancia en términos cada una de la otra, y esto en términos de claridad puede decir que estos límites pueden configurar exactamente lo que estamos llamando algo sistemático, controlar de manera sistemática, pero
Si yo me paro en cada uno de estos, puede ser el proceso que corresponde a esa explicación sistemática. En términos transversales que he logrado, el sistema de gerenciar la planta. Y ahí es donde yo puedo tener la explicación de por qué hacer un organigráfico. También nos hicimos la pregunta, bueno, y si a mí me entregan la gerencia de un diseño industrial, ¿qué debo hacer? Debo gestionar ideas, desarrollar ideas, implementarlas y controlarlas. Para la gestión de las ideas que tengo que estudiar los mercados, analizar las tecnologías, analizar los productos y tendencias. Debo de tener para las ideas un método para generación y propuestas de ideas, para medición, recuerdo a presupuestos y desarrollo y un método de selección de ideas. Para implementarlas debo tener pruebas, materias primas, diseños seleccionados y prototipos, y por último el control referente a la tecnología, a la materia prima, al proceso, a los indicadores y al procedimiento. Fácilmente cualquier tarea que uno pida aquí fácilmente puede ser desplegada. Entonces la condición para hacer un organigráfico es tener una idea principal y tener por lo menos unas 4 o 5 ideas centrales sobre las cuales corresponden directamente, y esta línea lo significa, corresponde directamente o alimenta toda esta idea principal, y a su vez estas ideas que tenemos acá salen a partir del requerimiento de este segundo nivel de ideas, y a su vez este sería el tercer nivel de ideas. Igualmente uno podría desplegar en cada una de estas los elementos que corresponde debe tener presente para poderlo generar. Bien, esto es en términos generales los organigráficos, y es la primera herramienta que ustedes reciben para poder estructurar ideas, hacerle zoom a las ideas, desplegarlas y hacer relaciones verticales para enfocar rápidamente una idea o requerimiento. El segundo nivel que podemos comenzar a trabajar en contraste con los organigráficos son los infográficos. Esta es la estructura general de un infográfico. En esta estructura general ustedes pueden ver cómo tenemos poco nivel de jerarquía o orden definido, pero sobre todo muy ramificado. Así es como yo defino un primer core, y un primer core para poder establecer el nodo o el núcleo o el tema núcleo central. Luego yo defino un paso 2, unos que yo podría tomar la palabra padres, hijos y nietos, unos hijos y unos nietos, si yo quiero hablar de niveles. Pero en términos generales tengo un core y tengo unos nodos principales. A partir de esos nodos se me despliega nueva información, y a partir de esta nueva información se va ramificando mucho más. Por ejemplo, aquí yo puedo preguntarme, este punto que se encuentra acá, ¿a cuántos pasos está del core? Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos. Mientras tanto, este punto que está aquí está del core a 1, 2 pasos. La distancia luego veremos que tiene mucho que ver en términos de la cercanía que se encuentre del core y por la importancia que tenga. Entonces, paso número 1, definir claramente el core de discusión o el núcleo de discusión. Paso número 2, definir los nodos principales de discusión. Aquí tenemos un infográfico con 3 nodos principales que me generan esta figura. Y paso número 4, a partir de estos nodos principales desplegar los nodos secundarios que me van a decir cómo está funcionando el core. Ok, un infográfico entonces tiene las características, se pueden generar mucho más ideas, se da la sensación de tener ir más a fondo, mucho más contexto, mucho más alcance. Otra sensación que da es la sensación de poderse anticipar, debido a que es más productivo, más exacto y que orienta de manera más clara respecto al anterior. Podríamos decir que el anterior, un infograma en comparación con un infográfico, puede permitir mayor productividad en cuanto a la rapidez y generación de ideas, pero igual este infograma puede generar unas consideraciones interesantes en términos de los despliegues de ideas. Miren cómo cambia, por ejemplo, aquí estoy hablando de una idea que es la gerencia de una planta a partir. Tengo que montar una nueva planta y le corresponde al gerente de planta. ¿Qué tiene que pensar un gerente de planta para montar una planta? Debe seleccionar el lugar, debe organizar el proceso productivo y debe seleccionar la tecnología. Para seleccionar la tecnología, ¿qué debe hacer? Debe tener un contenido del estado teórico del arte, debe ir a ferias industriales, debe hacer benchmarking con otros lados, pero también debe conocer con diseño cuáles son los problemas de diseño que se quieren solucionar y si la tecnología que está disponible puede responder a esos problemas de diseño. La selección del lugar en términos de los parques industriales, los terrenos,
los parques tecnológicos, las vías de acceso, el contexto de la competencia y los recursos naturales. Por ejemplo, respecto a selección del lugar con respecto a los recursos naturales tenemos el agua, el aire y el suelo. Con respecto a la selección de lugar con respecto a vías de acceso, qué tan cerca está de puertos, aeropuertos, abastecimientos y distribución. Con terrenos, qué auxilios tributarios hay, cuál es la historia del suelo que hay allí, cuál es la geología del suelo, en cuanto a parques industriales, cómo están organizados. Y el tercer nivel lo tenemos respecto al proceso productivo, cómo se tiene que organizar en términos de hacer benchmarking con otras plantas locales, de cómo se distribuyen los puestos de trabajo internamente en la planta, las áreas de trabajo, cómo se hace la selección interna, cómo es el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, cuál es la planeación que se tiene del lugar. Estos elementos me van a permitir a mí poder rápidamente desplegar un mapa de estos, un organigráfico que me da respuesta en términos de una gerencia de planta. Como ven, el core y los nodos principales están dispuestos. Después de los nodos principales salen los secundarios y de los secundarios comenzamos a buscar los diferentes niveles de terciarios o de cuarto nivel, dependiendo de lo que yo necesite trabajar. Por supuesto, un ejercicio teórico, el cual puede ser desplegado completamente en cada uno de estos y dependerá del nivel de profundidad que quiera la persona alcanzar. Si este soy yo y este es el core que yo definí, yo comienzo a preguntarme cosas que van a influenciarme al core, entonces comienzo a sacar los nodos de influencia. Por ejemplo, para seleccionar una planta tengo el comportamiento económico del lugar, las decisiones que se toman sobre el territorio en sentido urbano, la infraestructura de recursos naturales cercanos. Estos, por ejemplo, para este análisis de empresa que está aquí, serían los nodos de influencia que van a llegar a influenciar o mover lo que ocurre acá dentro del core. Igualmente yo puedo hacerle un infográfico a otras plantas de producción y igual me puedo hacer las preguntas cuáles son sus nodos de influencia. Si yo estoy haciendo un análisis de sector que está ejemplarizado aquí con esta línea, incluyo aquí todas las plantas de producción. Entonces, hago los infográficos de cada planta de las decisiones que debo tomar, miro los nodos de influencia y luego me pregunto, frente al sector y al análisis hecho por la competencia, cuáles son los nodos de influencia en paralelo que puedo llegar a tener. Por ejemplo, la infraestructura país, la infraestructura legal en términos de trabajo, legislación laboral, tributaria, en fin. La infraestructura de ciencia, tecnología y sociedad respecto al sector donde yo estoy analizando. Y por supuesto, todos estos grandes nodos de influencia están alrededor de uno central, que podría ser la política de desarrollo económico del país, que va a llegar a influenciar mucho, a impactar mucho los demás nodos y a su vez los de influencia y por supuesto cualquier proyecto que se esté desarrollando. Como ven, cuando uno establece criterios para hacer infográficos, es mucho más amplio en términos de hacerse preguntas de lo que no está escrito y en términos de los nodos de influencia, es mucho más comprometedor en términos de tener una mejor mirada con respecto a las influencias que se pueden tener para un proceso productivo y en este caso para una estructura puede ser logística o una estructura de supply chain de carácter más genérica o más universal. Esa es una de las características grandes de los infogramas. Le dicen a usted claramente dónde se encuentra, qué tiene que hacer, qué lo puede llegar a influenciar, que no está escrito, la competencia con la que usted está haciendo la caracterización también sobre qué criterios está influenciable. Cada competencia tiene su propio estilo, forma y figura correspondiente infográfico y correspondiente a las densidades que manejen de información. Y por supuesto no olvidarnos de estas otras grandes temas que van a llegar a influenciar las grandes decisiones de los nodos dependiendo de dónde me encuentre.